Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a su programa Palabras para una vida abundante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, allí se presenta la última conversación que, según Lucas, Jesús tuvo con sus discípulos antes de ser elevado o antes de ser llevado al cielo, en el escenario que conocemos como la ascensión del Cristo. Y dice el texto de Lucas 24, versículos 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Noten que el escritor expresa y dice que así estaba escrito y así era necesario. Cuando se hace un análisis de la vida de Jesús, se descubre que le correspondió vivir una cantidad de situaciones que no fueron del todo agradables, que tal vez no fueron del todo atractivas, pero las vivió. Él debió enfrentarlas, y frente a este tipo de experiencias, él allí, según Lucas, les dice a los discípulos, como en términos de aclararles, ¿no? Él les dice: bueno, entiendan que lo que me correspondía vivir era esto y era necesario. Y en relación con mi vida, esto de la cruz del Calvario era necesario para poder resucitar de los muertos, ¿no? Es más o menos la idea que Jesús maneja. Porque hay muchos escenarios que se pueden decir que Jesús experimentó en su vida, que eran necesarios que los viviera en relación con sus posibilidades y en relación con su destino. Y lo que en la vida es necesario, hay cosas que se deben asimilar como imprescindibles. Y este tipo de cosas imprescindibles llegan porque llegan. Y en los propósitos de Dios, vivir cosas que no son necesarias llegarán. Pero debemos, mis queridos hermanos y amigos, pasar todo este tipo de cosas con la solvencia de buenos creyentes. Y este tipo de experiencias lo que van a hacer es que garantizarán la vida eterna para nosotros. Hay cosas de la vida, queridos hermanos y amigos, que debemos vivirlas porque son necesarias. Y muchas de esas experiencias se van a presentar. Y tendríamos que decir que en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, vamos a experimentar muchas situaciones y debemos vivirlas porque son necesarias, pero no porque nos garanticen los siguientes 2 o 3 años debemos vivirlas, o porque nos garanticen los próximos 20 o 30 años, ¿no? Yo diría que son necesarias muchas de este tipo de situaciones, que las vivamos y que con solvencia las enfrentemos para garantizar la eternidad. Y eso realmente es muy significativo y nosotros debemos despertar la conciencia en ese sentido. Lo que nos corresponda vivir hoy por hoy, mis hermanos, debemos enfrentarlo, debemos hacerle frente y debemos vivirlo bien. Lo que se nos presente, si es necesario, eso no se puede vivir de cualquier manera. Por lo tanto, lo necesario no se puede abortar y no se le puede hacer el quite. No puede uno hacerse a un lado y decir: uy, esto yo no tenía por qué estarlo viviendo, o yo no me merezco esta situación que me está ocurriendo. Es necesario que nosotros enfrentemos a esas cosas ineludibles y lo hagamos con la dignidad de los que saben que hay experiencias que son como exámenes, que son etapas que debemos quemar, ¿no? A veces son tal vez responsabilidades que tenemos sobre los hombros y al evadirlas solo renunciamos a un destino que puede garantizar nuestra salvación. Y quizás muchas de las cosas de la vida nuestra pueden ser accesorias, son cosas que no son indispensables, que no son necesarias, pero la cruz, por ejemplo, para Jesús era necesaria, y eso es lo que dice el apóstol Lucas en el texto que estamos revisando. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día. Toda la necesidad de padecer en esa circunstancia tan extrema, padecer hasta la muerte y luego vivir la experiencia de la resurrección, es una condición que le garantizó a Jesús su eternidad. Imaginémonos qué tantas cosas, qué tantas circunstancias, qué tantos escenarios Dios tiene para nuestro futuro en esta vida y para lo incomparable que será la vida eterna. Nosotros vivimos experiencias que a lo mejor no son tan terribles como la cruz del Calvario, pero que son necesarias y son lo suficientemente duras, pero nosotros debemos enfrentarlas si queremos disfrutar lo que hay más allá. Tenemos la necesidad, mis hermanos y amigos, de pedirle al Señor que nos haga valientes, que nos haga luchadores, que en tiempos como este del 2021 hagamos actos para vivir en el territorio de las bendiciones de nuestro Señor, entendiendo que la bendición por excelencia que Dios nos brinda es la vida eterna. Uno de los grandes problemas que presentamos es como esa tendencia a ser muy débiles frente a las dificultades. Eso es muy característico en nosotros. Las dificultades llegan y queremos evadirlas. Pero fíjense que los hombres llenos de los recursos de Dios adquieren el poder de volverse consistentes, de convertirse en personas sólidas frente a las situaciones críticas. Se convierten en personas resistentes cuando llegan los momentos duros. Y paradójicamente, cuando todo el mundo creía que ese hombre o esa mujer no tenían con qué soportar, resultan ser personas que se vuelven fuertes, que en donde solo había debilidades y flaquezas, aparece una consistencia especial. Y nosotros necesitamos de eso. Necesitamos de eso para enfrentar lo que necesariamente debe llegar y que debemos vivirlo. Si ustedes me están entendiendo esta idea, debo decirles y debo aclararles que el único que sabe cuáles son las cosas indispensables y necesarias que debemos vivir para llegar donde debemos llegar es Dios. El único que conoce nuestro destino es Dios. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a la experiencia nuestra como cristianos en este mundo, le decía a los creyentes en el texto que aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, y lo leo a favor de ustedes. Hechos 14, versículo 22, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Noten la manera especial cómo Pablo los exhortaba, cómo trataba de convencerlos, cómo los animaba, que es por medio de vivir y de poder superar muchas tribulaciones es que logramos entrar en el reino de Dios. Observen que él no dice y él no escribe que es por medio del bienestar absoluto. Él no escribe y él no les está diciendo que es por la vía de una vida de complacencias es que llegamos a la vida eterna. No. Fíjense que la vida eterna se logra pasando por un buen número de situaciones de tribulación. ¿Cuándo aparecen? La verdad es que no sabemos. Es posible que hoy muchos de nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, condiciones duras, pero en medio de todas esas dificultades, nosotros contamos con nuestro Señor. Y congregacionalmente hemos entonado una hermosa alabanza que se titula Su gracia es mayor, y en ella se expresan algunas frases como: su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Tenemos esa garantía, nosotros contamos con ese respaldo, tenemos eso y en una de las promesas bíblicas que se expresa en el Salmo 91, a partir del versículo 15,
Es una gran promesa para los creyentes. Salmo 91, versículo 15. Me invocará, dice el Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, fíjense. En la angustia Dios estará con nosotros. Y eso indica que las situaciones que puedan generar en nosotros angustia, situaciones que tengamos que vivir y que puedan generar dificultades, están en el presupuesto de nuestras vidas. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Fíjense que según el escritor bíblico, primero es la angustia, luego llegará la liberación de Dios y al final vendrá la gloria. Es una hermosa promesa que tenemos con el Señor. La cultura actual, y tendríamos que decir que aún muchos de los ambientes religiosos manejan este tipo de promesas bíblicas en las situaciones de la vida de una manera diferente, ¿no? Lo asimilan como al contrario. Se ve la gloria en primer lugar y ese es un error, porque nos olvidamos que según el texto bíblico, la gloria no llega hasta que no crucemos por la angustia. ¿Y cuál puede ser ese motivo de nuestra angustia hoy por hoy? Pues pueden ser muchas cosas, ¿no?, que sean factor de angustia. Pero Dios nos ha prometido que si lo invocamos, que si lo buscamos de verdad en medio de nuestras angustias y dificultades, Él responderá y que estará con nosotros, porque al final su propósito es glorificarnos. La gloria, hermanos y amigos, es de las máximas promesas de Dios. La gloria es el resultado final de todo el proceso espiritual de los creyentes. Y finalmente en el libro de Pablo, que le escribe a los romanos, en el capítulo 8, el apóstol escribe a partir del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Notemos esto, todas las cosas. Fíjense, no hay nada en el horizonte existencial de los que aman al Señor que no contribuya en el bienestar, incluyendo las situaciones difíciles y críticas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso la pregunta de Pablo en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y allí está nuestra garantía, ¿no? Hay situaciones que son necesarias vivirlas. Y frente a ellas, la recomendación no es tomar posturas de ofender, de maldecir, de insultar a la vida o al Dios mismo, ¿no? Nosotros debemos asumir el programa de la vida con todo y las dificultades que hacen parte de nuestro panorama y de nuestro programa como seres humanos. Debemos es pedirle al Señor que nos dé su poder, que nos dé su recurso, que nosotros podamos percibir su presencia en medio aún de las situaciones que generen angustia. Y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar convencidos de que en lo que estemos pasando hoy, en lo que estemos atravesando hoy, en la situación crítica que podamos estar viviendo, Dios está presente y esto tenemos que vivirlo con la altura de los creyentes, porque esto está generando en que nosotros nos salvemos. Esto está contribuyendo en que nosotros construyamos nuestra salvación si pasamos este tipo de circunstancias con la solvencia de los buenos creyentes, sabiendo de que Dios está acompañándonos, dándonos recursos suficientes
para pasar por encima de este tipo de situaciones que podamos estar viviendo hoy por hoy. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento por la oportunidad maravillosa que nos permites. Gracias, oh Dios, porque nos brindas claridad, porque nos has brindado recursos suficientes, Señor, porque en las situaciones críticas que podamos estar viviendo hoy, estás presente y estás esperando que nosotros nos comportemos de tal manera que podamos garantizar, Señor, en medio de estas situaciones difíciles, nuestra eternidad. Es necesario que padezcamos, es necesario que pasemos situaciones difíciles, es necesario que las asimilemos de la mejor manera y que esto contribuya, oh Dios, para la garantía de nuestra eternidad. Sé que estás obrando y sé que estás dando alternativas. Estoy convencido, Señor, de que tu presencia en medio nuestro es la condición que garantiza que nosotros podamos solventarnos en medio de la angustia. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos, Señor, a soportar, ayúdanos, Señor, a no claudicar, a no entregarnos, ayúdanos, Señor, a no dar un paso atrás en esto que se configura en la posibilidad para que nuestro destino eterno se garantice. En el nombre de Cristo Jesús te damos mil y mil gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Mayor, si las cargas aumentan, su fuerza es mayor. Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor.
los recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas de gloria abunda su gracia, abunda su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas